Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria. Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la Facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos al Consultorio Fiscal y como cada semana vamos a seguir comentando temas que son de bastante utilidad y desde luego de actualidad para todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la reapertura, que es concerniente a las actividades sociales, educativas y económicas. Como bien sabemos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de mayo la reapertura, iniciando con los municipios de La Esperanza, como así se le ha llamado, para posteriormente seguir en forma graduada, dando apertura a todo lo demás. Desafortunadamente, los números, las encuestas y desde luego los casos de defunción no han sido muy alentadores. Por ese motivo se ha postergado y vamos a explicar un poco antes de arrancar con nuestros invitados el día de hoy cómo funciona de esta manera. Es muy sencillo. Lo que corresponde en este sentido es estar atento a lo que cada estado vaya señalando y, ¿por qué no?, quizás hasta cada alcaldía, para el caso de la Ciudad de México, como han sido ya pronunciamientos por la alcaldía de Coyoacán, y así podremos comentar de nosotros. Funciona de la siguiente manera. Ubicamos propiamente que existe un contexto con el cual las actividades sí, eventualmente van a regresar, pero para eso necesitamos estar muy atentos de qué es lo que nos van a estar señalando, y esto va en función de dos sentidos. El primer sentido es el color del semáforo. El color del semáforo, ya quizás lo tengan ustedes más que sabido, no obstante lo vuelvo a comentar, arranca con rojo, posteriormente pasaría a ser naranja, finalmente pasa a ser amarillo, para concluir con el color verde. De esta manera quiere decir que el contagio y toda la contingencia que se ha vivido por la emergencia sanitaria estaría concluyendo. Desafortunadamente, insisto, los números no han sido muy alentadores. Quiere decir que el contagio sigue y este semáforo lo ha determinado el número que ocupa en los hospitales la atención de los casos COVID. Para esto, desde luego, es una información que se debe actualizar de manera diaria, que se hace tal cual de esta manera, y cada semana, como que se ha entendido, que se va siguiendo el ritmo de cómo está el semáforo. Teníamos por idea general que el viernes pasado se nos indicó que debíamos seguir en casa, según comentaba el subsecretario de Salud. Posteriormente lo dijo la jefa del gobierno, que pareciera que ya estaba pasando a naranja. Pero la verdad es que no es ni otra cosa. Seguimos en rojo. ¿Por qué? Porque los contagios siguen avanzando. Algunas, de alguna manera, como podría decirlo, datos, encuestas o información que se tiene, se ha previsto que en realidad el contagio seguiría aumentando. Desafortunadamente se dice que llegaría a los 108,000 muertos en las proyecciones que realizan, y que para el mes de agosto sería que estuviera ya reduciéndose por fin la curva. No es una tarea fácil, ni tampoco es exclusiva de México. A nivel mundial se encuentra igual. Incluso los países europeos siguen sufriendo la misma situación. ¿Por qué no? Hasta se empieza a hablar de un rebrote o un nuevo brote, como ya sucedió en China. Entonces, para estar esto muy atentos, tenemos nada más observar el color del semáforo, que bajo esa lógica se nos va indicando el número de aforo con el cual la gente va a estar atenta a poder salir y, ¿por qué no?, llevar a cabo sus actividades nuevamente. Pausado con esto, también se ha detenido la verificación de los automóviles. Se ha dicho ya por televisión que todos aquellos que alcanzaron a verificar dentro del primer semestre, pues quedan liberados prácticamente del segundo semestre.
Los que quedaron pendientes de verificar el segundo semestre, la idea es que empiecen a verificar para finales, bueno, hasta final del año. Desde luego el calendario de alguna manera se va respetando. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Al día de hoy se encuentran cerrados todos los verificentros. Se piensa que para el mes de agosto esto tendría que dar un cambio. Y todo este tipo de cosas son muy importantes abordar y desde luego que ustedes las sepan. Por lo cual, pues vamos a invitar a que en todos estos minutos que nos sigan adelante podamos tener un tanto más la idea cercana de cómo abordarlo, de qué decir, de qué hacer y cómo estar preparados para todo lo que se esté generando. Es muy importante considerar, no desesperarse, pero más importante es saber todo lo que se debe cumplir. Así que bueno, sin dar tantos preámbulos, vamos a comenzar a hablar de nuestro tema de hoy, que es la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, conforme a los acuerdos que se han publicado. Quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa brevemente y regresamos para comentarlo a detalle. Volvemos. Info Fiscal. 11 de junio, la Secretaría de Economía da a conocer el acuerdo por el que se modifican las reglas de operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. 12 de junio, Pemex planea un fuerte recorte en el número de equipos de perforación de compañías privadas utilizados este mismo año y previstos para el 2021. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, ajustó a la baja sus previsiones para la economía de México, luego que estimó una contracción de 8.5% en 2020 y una recuperación económica de 2.5% en 2021. Según datos del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas Mexicanas, realizado por Vestiga Consultores, 6 de cada 10 empresas mexicanas prevé que la recuperación económica de sus negocios se dará hasta el 2022 o 2023, por lo que solo el 4% de las empresas prevé recuperarse en este mismo año. Info Fiscal. El 29 de mayo, hablando de la Ciudad de México únicamente, se publicó en la Gaceta Legislativa el sexto acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Se crea el Comité de Monitoreo, en donde se definen para el sector de construcción, entre otras cosas, un horario de 10 a 19 horas de lunes a jueves con 3 días de descanso. ¿Esto por qué pasa? En el sector de la construcción es, dentro de las 3 nuevas esenciales, una de las, bueno, es, por así decirse, de las más importantes porque se divide. Destaca ya que implica una relación directa con el bienestar público y social, así como los efectos económicos que representa el hecho de no llevarse a cabo de forma normal. ¿Esto qué quiere decir? Que la construcción tuvo que considerarse actividad esencial en algunos proyectos, pero se consideró no esencial en otros proyectos, como lo serían los privados, mismos que presentan impactos diferenciados. Esto quiere decir que se consideran esenciales las obras relacionadas a la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud, la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal y los sectores fundamentales de la economía, financieros y la recaudación tributaria, la distribución de venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto también son los mercados de alimentos y particularmente los proyectos identificados como por ejemplo el aeropuerto o el Tren Maya. Por otro lado, hubo obras de construcción que son privadas o cuyo objetivo no correspondió a las obras consideradas esenciales y han presentado problemáticas distintas como la suspensión parcial o total temporal, la terminación anticipada o la reducción de presupuesto. En caso de las suspensiones parciales, totales o temporales, es necesario documentarlas conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, dando derecho a los contratistas a reclamar gastos no recuperables. En el caso de las obras cuyos presupuestos han sido reducidos, será necesario acordar un nuevo programa de ejecución de obra con los impactos resultantes de la modificación en el plazo de ejecución generados sobre gastos y costos indirectos que el contratista podrá reclamar al cliente. De hecho, yo creo que todo esto se relaciona por el acuerdo, bueno, más bien decreto, que fue un decreto bastante bizarro del 23 de abril de este año,
en donde López Obrador dijo que debido a la crisis del planteamiento neoliberal y cosas de ese sentido, que era donde se iban a permanecer ciertas actividades, ¿no? Y entiendo que es la obra pública la obra pública. Obviamente el Tren Maya no lo van a dejar caer. Pero a ver, aquí nos hace una pregunta. Dice, las empresas con actividad esencial que nunca cerraron, por ejemplo, las del sector salud, ¿deben enviar el registro en la página nuevanormalidad.gov.mx? Bueno, en este caso, como ya se había mencionado anteriormente, las actividades que eran consideradas esenciales, como es el caso del sector salud, tenían automáticamente aprobado esa autoevaluación, pero sí tienen que presentarla, aunque no va a ser como en las nuevas o en el resto de las actividades, no van a tener que ser vigiladas por el IMSS, como en este caso quedan automáticamente aceptadas. Lo tienen que presentar, sí lo tienen que presentar, pero automáticamente queda registrado y queda aceptado su protocolo. Pero todo el mundo debe tener un protocolo, o sea, no hay nadie que esté exento en este país, como mucha gente ha dicho, que porque les han comentado. A ver, son dos cosas. Una cosa es el protocolo y otra cosa es llevarlo al IMSS. El protocolo es por fuerza, que siempre debe estar. Si hay una reapertura, si los mercados empiezan a tener la concurrencia de gente y se ha hecho mención de que solamente vaya alguien por familia, y así como en este caso también la construcción ha tenido una forma dividida de cómo trabajar, lo único cierto es que todos tienen gente concentrada. Y es ahí entonces en donde se hace necesaria la parte de este protocolo, ¿no? Exacto. Bueno, de esta forma, también las medidas implementadas a nivel federal y local han generado la necesidad de modificar los programas de ejecución de obras y los procesos constructivos debido a la necesidad de reducir frentes de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, supongamos que los trabajos se llegan a retrasar, supongamos que se está construyendo un hospital que queda como una actividad esencial, por lo tanto es una construcción pública que es necesaria para el bienestar social. Entonces, de 10 personas que estaban haciéndola, nada más pueden ir 5, y de esas 5 tienen que tener un intervalo para poder entrar y salir, tienen que tener ciertos criterios que deben tomar en cuenta para poder tener la distancia, la higiene, la protección, y todo esto tiene un costo. Entonces los contratistas tendrán sobrecostos por la implementación de dichas medidas, como la protección sanitaria, que son lavar manos, cubrebocas, caretas, la modificación de los procesos para respetar la sana distancia, y todo ello lleva a un costo un poco más elevado. Posteriormente, la totalidad del sector de construcción fue considerado esencial de forma completa, tanto público como privada, por lo que tiene la posibilidad de reiniciar actividades sujeto a la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Esto es lo que nos preguntan ahorita. Sí tienen que presentarlo, ya lo aclaramos. No sé si tengan alguna duda, si algo no se entiende de lo que estamos diciendo, si tienen dudas sobre algo específico, nos pueden mandar las preguntas y nosotros vamos a ir contestando ahorita así. Con todo gusto ampliamos más la duda, no se preocupen. Exacto, podemos explicar si algo no se entiende, si tienen algún supuesto parecido, familiar, amigo o lo que sea, nos pueden ir preguntando y vamos contestando. Pero vamos, la parte del protocolo es muy importante porque al día de hoy sabemos que el coronavirus que nos afecta, solo como referencia, hay varios tipos de coronavirus, así como hay varios virus de gripa, hay más de 1000 incluso de gripa, hay varios de coronavirus, el nombre lo toma por la forma que tiene. Dada esa lógica, ustedes tengan la seguridad de que cualquier seguro de vida, cualquier seguro de gastos médicos mayores, incluido el IMSS mismo, va a ser motivo de atención. Pero esa no es la clave. La clave es ustedes como empresa, ¿qué decisión han tomado? ¿Es una actividad esencial o no esencial? En algunos casos es muy claro, en algunos otros no. Si su protocolo no está debidamente escrito y algún trabajador, porque fortuitamente suceda, se contagia, sí, le van a atender en el IMSS. Pero si esto llegase a un mayor, o incluso si esto requiriera más atención médica diversa de la que el sector salud puede brindar por sí mismo, o incluso falleciera, ¿de quién será la responsabilidad de indemnizar? Si no hay protocolo, verdaderamente sería como que yo expuse al trabajador. Todos estos son los puntos que la gente no ve. Desde luego nadie le quiere poner un poco de atención y es ahí donde empieza un poco y bastante a complicarse, ¿no?
Pero bueno, tenemos más, ¿no? Que esta historia todavía no acaba. No vamos para nada. Apenas vamos a empezar con los lineamientos, entonces, Okay. de todo lo anterior, es muy importante considerar los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas y es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo. Con esto iniciamos la etapa 3, que ya habíamos dicho anteriormente cómo era. El día 1 de junio se le dará seguimiento a través del semáforo y hoy en día todo lo conocemos y consiste en 4 colores para así poder identificar el nivel en el que nos encontramos, las actividades que son permitidas, así como el riesgo de contagio que existe en ese momento, así como se pone en la siguiente tabla. El rojo es el nivel máximo de riesgo. Esto quiere decir que se permiten únicamente las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía, la protección que tienen que ser de calidad y deben seguir las normas para así evitar el contagio y manteniendo en todo momento la sana distancia. Las personas con mayor riesgo o que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o en caso de presentar síntomas o contagio, se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia y evitando el contacto en cualquier sentido por lo menos por 15 días de aislamiento. El color naranja es el nivel alto y se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida. Con protección del personal, aquí se reduce en un 70% la actividad social en espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, y la suspensión total de actividades escolares. El color amarillo es el nivel medio y en esta situación se permiten todas las actividades laborales con protección del personal y la identificación de personal vulnerable. Aquí se reduce en un 40% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y la suspensión de actividades escolares. El color verde es el nivel más bajo y el que buscamos alcanzar, ya que las actividades económicas y laborales se realizan de forma normal y se reanudan todo tipo de actividades sociales, incluyendo las escolares. Lo anterior tiene como finalidad el retorno exitoso a la nueva normalidad con la participación de la sociedad, aplicando los principios rectores necesarios para el retorno, los cuales consisten en privilegiar la vida y la salud. Esto es con base en el artículo 4 constitucional, que establece el derecho a la salud y a una vida digna, la solidaridad con todos y la no discriminación. Esto consiste en que tanto los trabajadores como los patrones tendrán la misma distinción sin considerar el nivel económico, educativo, la edad, entre otros muchos factores que derivan en una discriminación. Por ello, durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se apoyará a las mujeres que generalmente son las que hacen las funciones de casa, las que realizan los labores y obviamente habrá excepciones en ellas. Está la economía moral y eficiencia productiva. Esto es que el regreso a las actividades deberá tener el impacto perdurable para generar una nueva cultura social que es necesario para el bienestar y el impulso a la economía a través de la proactividad de los centros de trabajo. También tenemos la responsabilidad compartida, que esta debe ser pública, privada y social. Es necesaria la participación ciudadana coordinada con los sectores en un marco incluyente. En este caso me parece que hubo una reforma, ¿no?, en el artículo 4 constitucional. Bueno, es que, digo, esta situación a mí me ha llamado mucho la atención por lo siguiente. Lo comentábamos en alguna ocasión, incluso ya lo ha dicho el secretario general de la ONU, que esta pandemia no sea un pretexto para que los gobiernos hagan cambios que se acomoden a lo que quieren. Y pareciera que es todo al revés. Sin duda no fue una orden, pero sí fue una observación en donde México genera un artículo 4 constitucional ahora más ambicioso por cuanto a asistencialismo, que a la gente, mientras todos andamos preocupados con la pandemia, sale esto y entonces a la gente le van a dar becas, ayuda asistencial, apoyos y todas estas cosas que, imagínense la palabra pensión no contributiva, diría Bart Simpson, ¿alguien entiende esto de qué hablamos? Y lo mismo ahorita que estábamos atentos con lo que era la economía moral, ¿qué es eso? Yo no recuerdo que haya en la universidad la materia de economía moral 1, economía moral 2, ¿no? Pero bueno, sin embargo ya ven que son todas, a todos se le está cambiando de nombre hoy en día. Lo único muy importante a considerar es que no obstante que ya nos surja a todos que el semáforo pase así como cuando pasa en la calle, que ya se vea verde, hay algo que no se ha tocado. Son 5 fases las que maneja la Organización Mundial de la Salud en una pandemia. La fase primera la pasamos, la segunda ya, en la tercera es en la que estamos, pero nos faltan las otras 2. Esperamos llegar a la fase quinta y no quiere decir que es lo más que haya, sino que la fase quinta es la que reabre todavía, pues otra vez las actividades. Nadie comentó si ya pasamos de la fase 3 a la fase 4. Entonces no sabemos, pero no obstante que están acelerando el semáforo para que pase a color naranja,
Y bueno, pues nada más hay que estar muy atentos, ¿no? Muy atentos. Insisto, hay algunas observaciones un tanto parecieras más serias que dicen que llegamos a una expectativa de 108,000 muertes, espero no sea el caso, pero esa es la expectativa que dan en estas formas de trabajar los números, y que hasta agosto empieza a bajar la curva. Entonces, bueno, pues nada más estamos muy atentos. Exacto. En este caso hay una parte específica que son los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral y serán acordados a través de la coordinación de la Secretaría de Salud, la de Economía y la de Trabajo y Prevención Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos se aplican para todas las empresas. Cabe aclarar, es importante que hagan el registro y se rigen por varios principios: el de la salud, la solidaridad, la discriminación, la economía moral, lo que comentábamos hace poco, y para esto es necesario aplicar protocolos sanitarios. Esto es por cada centro de trabajo y deben contener medidas precautorias para trabajadores vulnerables. En este caso, la población en situación de vulnerabilidad son las que se encuentran en una situación, en una condición o tienen características de un mayor riesgo para desarrollar, complicar o incluso morir por este virus. Estos son casos como mujeres embarazadas, obesidad, adultos mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión, cáncer o alguna discapacidad que afecte las defensas o el sistema inmunológico. Para ello se identifican 4 niveles de riesgo en nivel de cercanía o contacto del trabajador con posibles fuentes de contagio. En esta hay una tabla de clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo, el cual se rige, bueno, como podemos ver en la tabla, se rige con los mismos colores del riesgo que el semáforo enlistado en el tipo, la ocupación y el personal ocupacionalmente expuesto, y por otra parte también se clasifican dependiendo de su condición. Esto es que las personas, independientemente de su ocupación laboral, tienen un riesgo mayor de contagio que las demás de la población. Esto es riesgo bajo o poco vulnerable, como son aquellas personas que no tienen antecedentes de enfermedades crónicas, las que no cuentan con problemas en el sistema inmunológico y son menores de 60 años. Por otro lado, las que tienen un riesgo alto o vulnerable son aquellas que viven con enfermedades crónicas, cardíacas, sanguíneas, que tienen obesidad, mujeres embarazadas o menores de 5 años. Esto, además de ayudar con la información necesaria para contemplar en cada centro de trabajo, proporciona información adicional para determinar las acciones necesarias que cada establecimiento debe contemplar para la autoevaluación. Esto es tomando en cuenta en todo momento que la situación en la que nos encontramos en el semáforo regional. Ahorita se supone que estamos todos en un color rojo, oficialmente en un color naranja, pero no sabemos que estamos en un color rojo, por lo tanto tenemos que tomar en cuenta esa situación, las circunstancias y el nivel en el que estamos. Para la nueva normalidad es importante saber que el semáforo regional será publicado los días viernes y entrará en vigor los días lunes de cada semana. Para esto los gobiernos locales podrán establecer medidas adicionales para la reapertura. En los lineamientos técnicos de seguridad encontramos los que son específicos para el entorno laboral. Deben contener principios y estrategias sobre las medidas de promoción de la salud, la protección de grupos vulnerables, así como la elaboración del protocolo de seguridad sanitaria. Los lineamientos serán obligatorios para las acciones y planes para el inicio de actividades nuevas esenciales, ya que servirán para su funcionamiento y en torno a la prevención de la infección derivada del virus. Por otro lado, se había mencionado que el acuerdo 14 de mayo, así como el del 15 de mayo, en los que se establecían las estrategias, tenían que considerarlo por lo que desde el 18 de mayo tuvieron acceso al documento de la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, que se encuentra en la plataforma. Esta plataforma es una página, de hecho hay 2 plataformas, no hay que confundirnos, una es para la autoevaluación del protocolo y hay otra que es para patrones y para trabajadores sobre un curso del virus. Me parece que el de patrones y el de trabajadores son distintos, uno dura 5 horas, tiene otro que dura 3 horas y se encuentran en la plataforma. Esto con la obligación de responder los datos que la plataforma solicite, finalizando con una carta compromiso. En caso de que sea una empresa con distintas plantas, deberá registrar cada planta de forma individual. Dentro de todo esto, el IMSS tiene un papel muy importante, ya que emite un acuse de recibo y es de forma electrónica y el resultado deberá obtenerse en un plazo máximo de 72 horas. En dicho resultado vendrá la notificación sobre la aprobación de la aprobación. Se puede solicitar ampliar la información o la negativa del protocolo de la seguridad sanitaria.
La importancia de esto es que las empresas no podrán reiniciar actividades sin tener aprobado ante el IMSS el protocolo. Esto quiere decir que si te lo negaron, vas a tener que suspender actividades y presentar uno nuevo hasta que te lo acepten. En caso de que tú no lo presentes, la misma autoridad te va a suspender las actividades hasta que lo presentes. El IMSS, con fundamento en el artículo 80 de la Ley del Seguro Social, asesorará y acompañará en todo momento a las organizaciones o empresas en la que la aplicación de los lineamientos con la finalidad de prevenir los riesgos de trabajo. Aquí nada más nos preguntan, ¿hasta qué fecha se podría enviar el registro? Esto, bueno, depende del centro de trabajo. Se inició el 18, termina el 31, pero me parece que si eres una de las nuevas actividades, tienes todavía tiempo este mes, me parece. Que depende de qué rama te encuentres, en qué sector y el nivel de riesgo que maneje tu establecimiento. Que además yo creo que tiene mucho que ver con la decisión personal, ¿no? Si yo quiero abrir hoy, pues la lógica es que debo tener mi protocolo y debo tener el visto bueno del IMSS, porque sería tanto como querer sacar mi coche y bueno, pues quizás me toca en un día no circula o quizás mi licencia ya se me acabó. Bueno, pues cada quien, ¿no? Debe ahí empezar a tener todo esto en orden. Uh-huh. ¿Cómo puedo obtener el certificado para iniciar con las operaciones de mi empresa? Para esto tienes que ingresar a la plataforma, tienes que meter los datos que te solicitan como patrón, porque tienes la información del patrón y del trabajador, tienes que ingresar lo que te piden como patrón, que es el RFC, te piden nombres, te piden, dependiendo de lo que te dediques, si tienes alguna firma electrónica, si tienes algo. Como trabajador es mucho más fácil porque son dos cosas. Como patrón tienes que seguir los lineamientos y el autollenado. Esto es lo que decíamos de la plataforma y automáticamente el IMSS de forma electrónica te va a lanzar la notificación. Ok, entonces entrando a la página es ahí donde yo podría... Exacto, ahí mismo vienen los pasos a seguir, se llenan los datos que te va pidiendo como obligatorios, son campos que vienen para llenarse, se le va dando siguiente hasta que te lanza la notificación de forma electrónica. Sí. Como patrón, sí debes de garantizar la protección a la salud de los trabajadores. Obviamente tienes que tomar en cuenta cuántas personas son realmente indispensables dentro del centro de trabajo. Los que puedan quedarse en casa trabajando a larga distancia, pues es mejor. Pero sí, como trabajador, tú tienes que recibir por parte del patrón esa seguridad. Yo creo que la pregunta que todo el mundo se hará es si todos estos gastos son deducibles. La respuesta es 120%, que si en tanto tenga un protocolo, recuerden el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, apartado A, fracción octava, y lo repito por si lo dije muy rápido, artículo 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal, dice que la contabilidad se forma no solo por el registro, sino el documento. Si yo quiero hacer todos mis gastos deducibles, necesito, por favor, un protocolo. Si tengo como tal un plan de previsión social y todo, necesito un protocolo. Una pregunta más. Dice, ¿quién y con base en qué se controlan los semáforos? Es muy buena pregunta. Bueno, en esto no hay un fundamento legal como tal. Ahí está la Secretaría en coordinación con los gobiernos y entidades, pero la realidad es que, como se dijo anteriormente, cada entidad puede utilizar las medidas preventivas que considere necesarias. Hay otras que utilizan las federales y no utilizan ninguna particular. Lo que pasa es que, bueno, si cada gobierno, incluso estatal, se entiende que va a dar la información con base en la, ¿cómo llamarlo? No es encuesta, está mal dicho encuesta, con base en la información que tengan de las ocupaciones hospitalarias. Incluso hoy en la mañana yo veía que en la Ciudad de México pues se hacía mención de que curiosamente en el Estado de México estaban viendo ya una baja. La verdad es que pues la baja es de la economía, porque yo no creo que los casos verdaderamente estén reduciéndose. Pero entonces como que cada quien va a decir, oye, yo en el hospital llevo una ocupación del 100%, pues obvio el semáforo rojo. A lo que digan, yo tengo una ocupación ya solo de 2 camas, pues claro que podríamos estar hablando ya de un semáforo verde, ¿no? Exacto. Pero hay que estar atentos, porque esto no hay una forma exacta de que, no es una meta que se pueda lograr, todo depende del comportamiento del virus. Y entonces así un tanto como la economía, pues no hay un referente exacto, ¿no? Todo va a estar variado conforme a lo que cada quien viva. Bueno, pues eso es todo un temotota, ¿no? No sé qué más nos puedes platicar. Bueno, pues al día de hoy, teniendo toda esta información, sabemos que la mitad del país pasa de estar de un color rojo a un color naranja. Esto es
consecuencia de que el subsecretario de Salud declaró que hubo un ajuste en el semáforo, es lo que decimos, que no tiene como tal un reglamento, un lineamiento, es dependiendo de lo que se diga en el gobierno, que permitió el avance del color rojo a naranja, y esto será así hasta el domingo 21 de junio. Dentro de las entidades que presentaron el color naranja se encuentran Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tlaxcala. Como podemos ver, es que para ello se toman en cuenta los indicadores, que el porcentaje de positividad, el porcentaje de ocupación hospitalaria y las tendencias. Pues yo creo que es bien importante señalar que con todo lo que estamos viendo es bien evidente que la emergencia sanitaria no ha terminado. Quiero hacer aquí mucho énfasis en esto. Me llama la atención porque hay el 14, 15 de mayo, si ustedes lo pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación, si sale un acuerdo donde declara concluida una emergencia sanitaria, no emergencia sanitaria, era otra emergencia en algún estado. Entonces, esta emergencia no se acaba, como dice el fútbol, hasta que se acaba, de tal manera que el Consejo de Salubridad General sigue en sesión permanente. Me llama la atención que en ese Consejo de Salubridad General está como miembro el rector de la UNAM. Quiero pensar que él de alguna manera representará a muchos otros y así todos los que poco a poco se van dando. Entonces, esto es bien importante nada más, no se acaba todavía la emergencia sanitaria y bueno, pues estamos casi llegando al final de este segmento, pero por favor platícanos qué más nos podríamos llevar de esto. Bueno, dentro de esto, en el semáforo, los cines y los eventos culturales continuarán suspendidos mientras el semáforo se encuentre en rojo, y podrán abrir cuando esté en naranja con un aforo del 25%, y lo mismo será en centros comerciales, iglesias o centros religiosos. Los eventos masivos, los centros nocturnos, bares, salones de eventos estarán suspendidos hasta que se encuentre amarillo con un aforo del 50%. Y hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud reportó que en México existían un total de 146.837 casos acumulados, de los cuales 22.398 confirmados activos, 52.636 casos sospechosos acumulados y 207.076 negativos acumulados y 17.141 de funciones. En cuanto al hoy no circula, se termina el programa, así como se reabren las estaciones del Metrobús. Esto parte de la transición del color naranja, y esto es dependiendo del informe de gobierno. Se destaca que el día martes de junio se reabrirá la industria manufacturera, el 18 los labores de comercio de barrio, el 19 los servicios de profesionales científicos y técnicos vinculados a las industrias esenciales que operan en los colores rojos y naranja, y cuando nos encontremos oficialmente en naranja, para el día 22 de junio podrán regresar los tianguis y los mercados. Para el 23 abre el centro histórico, el 24 abren los hoteles al 30% de su capacidad y los restaurantes al 40%, el 25 los centros comerciales al 30% y el 28 los centros religiosos al 50%. Bueno, pues es algo que habrá que estar cuidando todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias gente que se molesta porque le piden el cubrebocas? Bueno, para efectos legales, todo esto es motivo de sanciones por parte de una Secretaría del Trabajo, Previsión Social, a la par que también puede ser una sanción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y recuerden, no solo se acaba en que ya abrí la cortina y vamos adelante. Esto implica el pago de salarios. Yo no sé quién haya entrado a la idea de que si era una suspensión y entonces había que indemnizar con salario mínimo. Eso lo veremos ahora un poco más adelante. Pero bueno, lo más importante siempre en todo esto es que se tenga en cuenta el debido consejo, desde luego la debida formación de un protocolo, y no solo eso, sino que se aplique además, porque cuántas veces, como todo México, se crean las leyes para ignorarse, para dejarse de lado, para romperse, para formar así. Entonces esto, pues esperemos que no sea el caso. Conforme a estos puntos, pues de momento es lo que nosotros les podríamos platicar. Para la reapertura van a seguir temas bien importantes que les invitamos a que nos sigan hoy mismo. Nada más es una cuestión de cambiar un poco los lugares. Vamos a continuar hablando de los problemas que se dan en cuanto a despidos injustificados, toda la problemática del Seguro Social, la reforma de los afores. También vamos a platicar un poco de cómo se va a dar esto ahora de la famosa justicia en línea, todas las plataformas digitales. Y al final, pues esto de todo lo que viene a ser las ventas por internet.
Platicamos hace un momento que el cine ya está cerrado, pero no se preocupen, pueden pedir su combo en estas cosas y habrá que estar atentos de cómo les va a grabar el impuesto. Todo esto lo vamos a platicar, no se me vayan, regresamos rápidamente y volvemos con todos estos problemas de índole laboral. En su edición 740, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable, financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Arturo Morales Armenta nos habla sobre las posibilidades y procesos para solicitar la disminución de pagos provisionales del ISR 2020 a partir del mes de julio, exponiendo cuestiones teóricas y un caso práctico a detalle. Como parte de la oportuna sección que tenemos durante la contingencia, que quincena tras quincena nos trae los detalles sobre el COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable, Miguel Ángel Suárez Amador aborda el tema de las plataformas digitales desde su contexto general y funcionamiento hasta su regulación fiscal y la ayuda que representa para mitigar los efectos colaterales provocados por el COVID-19. A la par, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel expone los puntos clave con respecto a los plazos y particularidades de la prórroga para presentar la balanza de comprobación del mes de ajuste 2019 para las personas físicas. Adicionalmente, podremos encontrar artículos tan interesantes como el que examina los comprobantes fiscales digitales desde su surgimiento hasta el más actual, aspectos relevantes, jurisprudencia y tesis del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, otro más con el paso a paso en el trámite para el Registro Estatal de Contribuyentes, un análisis completo y detallado sobre los estímulos fiscales en México ante la pandemia por el COVID-19, uno más que expone los delitos financieros que pueden generarse en emergencias sanitarias como esta, un reporte de Prodecon sobre la restricción temporal del certificado del sello digital y la contraseña para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, y otro respecto al recorte presupuestal de 75% y las consecuencias que llevarían en sus servicios. Estos y otros temas de gran interés en el número 740 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. En Déficit, con José Silvestre Méndez. ¿Nueva normalidad? ¿Por qué es desafortunado el concepto de nueva normalidad que usa el gobierno federal desde el lunes 1 de junio, a pesar de que el número de contagios y fallecimientos provocados por el virus SARS-CoV-2 sigue aumentando en el país? El gobierno nos dice que el problema continúa, pero entramos a una fase de la pandemia que ya permite la realización de algunas actividades económicas que se consideran prioritarias para el desarrollo del país, a pesar de que la enfermedad sigue causando estragos. Es importante entender que el peligro no ha terminado, que la posibilidad de contagiarse continúa y que debemos seguir extremando las precauciones. Pero volvamos al asunto de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La cotidianidad, el día a día, lo que cada uno de los habitantes realizamos todos los días. En este caso, se supone que la normalidad es lo que hacíamos en forma cotidiana antes de la pandemia. Por supuesto, esto ha cambiado para mucha gente. En esta fase de la pandemia, sobre todo la del confinamiento, cambió nuestra normalidad. Cambiaron muchas cosas de nuestra vida cotidiana y siguen cambiando, pero no siempre será así. Estamos en una etapa de cambios, de adecuaciones, de reflexionar acerca de dicha cotidianidad, pero la pandemia no ha terminado. Hay mucha incertidumbre porque ni los científicos saben lo que va a pasar. Al conjuntarse la crisis económica y pandémica, las consecuencias para mucha gente han sido devastadoras. Por eso, es necesario pensar que las cosas, la cotidianidad, no volverá a ser lo que era antes. Y qué bueno, porque hay muchas cosas de la antigua normalidad que deben cambiar para beneficio de la gente, del pueblo, de la sociedad, de nosotros.
Me pregunto, ¿queremos volver a la antigua normalidad de la economía informal, de la inseguridad en el país, de la privatización, de la medicina privada en beneficio de los dueños de clínicas, hospitales y laboratorios, de una sociedad profundamente desigual que genera pobreza, marginación, hambre, pero también la acumulación de riquezas en un pequeño sector privilegiado de la sociedad? En fin, hay tantas cosas que cambiar, tanto que transformar, así que es tiempo de tomar estas crisis como un momento de inflexión que nos permita plantearnos retos y oportunidades. Es momento de pensar, de soñar en una nueva normalidad, pero de veras, una nueva normalidad que tenga la mejor versión de nosotros mismos, del país, del gobierno, de los políticos, de todos los signos. Así, no existe en este momento una nueva normalidad, existe un proceso de transición, de adaptación, de resiliencia, de cambios, de reflexiones, de realizar acciones que nos están cambiando la vida. Es tiempo de plantar estrategias que permitan al país emerger en una nueva realidad que todavía se ve muy lejana, una nueva cotidianidad que nos permita superar los graves problemas que enfrentamos como país, incluidas la crisis económica y pandémica. El gobierno, las universidades, los empresarios, los obreros, los campesinos y los ciudadanos de a pie tenemos mucho que decir y sobre todo que hacer. Es tiempo de imaginar y construir un nuevo país que tenga lo mejor del pasado, de la antigua normalidad y que incorpore las nuevas enseñanzas, lo que aprendimos con estas pandemias y saque lo mejor de nosotros como individuos y como sociedad. Hay mucho que hacer desde ahora para que el futuro de México sea más humano. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Muy bien, pues como ustedes habrán visto ya, entonces la importancia de cumplir con todos los lineamientos es altamente de cuidado. ¿Por qué? Porque de ahí pueden derivar sanciones, pueden derivar muchas penas que pudieran de alguna manera afectar a su negocio. Recordemos cuáles fueron los puntos más esenciales que hemos visto entonces. Contar con un protocolo que a su vez sea útil para la empresa, independientemente del tipo de actividades. Recordemos la diferencia entre esenciales y no esenciales. Y solamente por lo que ha durado hasta antes de los semáforos, la posibilidad de seguir trabajando no. Pero independientemente, hasta ahorita podríamos decirlo así, independientemente de esencial o no esencial, corresponde que ustedes deban crear sus protocolos. Y a su vez, si son más apegados, pues si están cercanos a la apertura o si están en apertura, enviarlos a IMSS. Recordamos que esto se realiza ante una famosa autoevaluación. Pueden hacer a través de la página de internet. Lo importante es que obtengan el documento. Este documento, si bien es electrónico, no les sesga que deje de ser, o más bien no deja de ser un documento público. Por eso es que es bien importante que cuenten con ello. Hay puntos básicos muy esenciales que señalan estos lineamientos. Por ejemplo, el tipo de cubrebocas debe ser del tipo N95. Sabemos que hay de tela, que hay algunos otros, pero bueno, por lo menos así lo señalan los lineamientos. La importancia del protocolo también se da por lo que corresponde, ojo, para que yo pueda tener un control de todas aquellas incapacidades que se llegasen a generar y a la par para saber que yo no expuse a mis trabajadores a un mal control. Junto con esto, debemos estar muy atentos de no confundir lo que implicaría una actividad esencial a trabajar para una actividad esencial. Explico brevemente esto para ir cerrando. Si ustedes están trabajando una serie de suplementos o de alguna manera insumos para ahora sí los que son esenciales, no se vayan a colgar o no se debe considerar que son propiamente esenciales, salvo que la actividad sea de tal carga que efectivamente me esté volcando a ser pues, obviamente una esencial. Por otra parte, tenemos el contexto en el cual si yo me encuentro dentro de una esencial, se ha hecho mucho el debate, por ejemplo, en los cubrebocas. Yo genero y fabrico cubrebocas, pero si no cumplo con la norma oficial mexicana, la duda es, ¿aún así soy un esencial? La respuesta es sí. Aquí la única diferencia es si debo abrir o no debo abrir.
si cubro o no con los requisitos que establecen las secretarías correspondientes, las oficinas públicas exactas, eso es un tema que corresponde ya a lo que pudiera ser la imposición de una multa por andar haciendo productos que no cumplen calidades, etc. Pero lo más importante se refiere a que yo debo cubrir el requisito de ser una esencia. Ahora, vamos a los protocolos. Recordemos que se habla ya de un gel, de gel desinfectante, así lo precisan, con un nivel de 60% de alcohol. Entonces, con todos estos elementos es con lo que debemos estar listos, preparados para saber si es que vamos a abrir, estar obviamente completos en todo lo que yo debo presentar. Acuérdense que no es una cuestión tan espontánea como lo hemos visto. En todo momento, en todo lugar, se debe contar con estos protocolos. La idea es evitar el contagio. Y si el aforo se va a permitir en oficinas al 30% y posteriormente al 70%, eso es algo que iremos viendo conforme a la determinación de cada estado, de cada entidad. Una que quedó muy clara y que les quiero compartir por si gustaran tener alguna oportunidad de verlo, es la del Estado de México. Ellos sí dijeron con total precisión qué iba a pasar, es decir, de una forma clara, no lo han repartido por algún estado, por algún municipio, sino se ha quedado como tal Estado de México. Pero bueno, así como ellos, muchos otros pueden. Sabemos que al día de hoy se entiende que la ciudad, y por qué no hasta el estado menos contagiado es Colima, desde luego es un estado pequeño. Bueno, estamos atentos nada más de seguir las noticias, y más que las noticias, las indicaciones que se nos están señalando. Vuelvo a insistir, los protocolos, su autorización por parte del IMSS y todo lo que a mí me pueda ayudar será más que bienvenido. No quisiéramos enfrentar una contingencia de demanda por indemnizaciones. Lo más ideal es avanzar. Tampoco quisiéramos enfrentar el combate a una multa o cualquier otra medida gubernamental. Estemos atentos a cumplir todos los lineamientos y con esto yo sé que muy pronto estaremos de vuelta. Pronto me refiero a unas semanas, no se me vayan a pensar que de mañana. Estemos muy atentos. Recordemos, nuestra facultad siempre está al tanto de todo lo que ustedes están necesitando de información y esta no es la excepción. La Facultad de Contaduría y Administración está trabajando a distancia para todos ustedes. Nos vemos a la vez.